ya sea del cuello, ¿sí? O que están presentes en todas las glándulas, ¿cierto? Glándulas, ¿sí? Ahí están, se ven las células principales también acá, sobre todo en la base, ¿no? Estas oscuritas, de color morado. Ya, aquí tenemos un detalle, ¿no?, de una célula principal, que contiene estos gránulos de secreción, que justamente está contenido ahí en la proenzima, ¿no?, que son los gránulos de sinógeno, donde está el pepsinógeno. El pepsinógeno, cuando se abre y se libera por exocitosis, con el contenido que está en la luz del estómago, ya se activa y se convierte en pepsina, es la enzima activa, ¿no?, capaz de degradar de sustancias orgánicas como las proteínas, por ejemplo. Entonces, esta es la célula principal. Aquí hay células principales con sus gránulos de sinógeno, y estas son las glándulas, ¿sí?, pero las células parietales, que son triangulares, piramidales, y cuando se ve con microscopía electrónica, presentan este elemento amarillo, que son los canalículos intracelulares. Son importantes, ¿no?, para la liberación de los componentes del ácido clorhídrico y de otros productos que son liberados por estas células. Bueno, ¿qué más podemos decir? Cerca al cuello y al istmo existen también unos nichos de células madre, células madre, sobre todo acá en estas glándulas gástricas que se llaman ocúndicas. Estos nichos de células madre son células de reserva, ya son capaces de diferenciarse en cualquier tipo de estas células, en cualquier tipo de estas células. Bueno, vayamos adelante. Ahí tenemos, miren, esta parte fúngica, dijimos, ¿no?, mucosa de tipo fúngico. Ahí están las alveolas, ¿sí?, que no son muy profundas, y aquí están las glándulas, ¿sí?, todas las glándulas gástricas. Y en estas bases de las glándulas gástricas son más oscuras. ¿Por qué? Porque predominan las células principales, ¿no? Y más o menos de todo lo que es la parte del cuello y un poco más abajo, ¿sí?, hay una mezcla de todo, ¿no? Células mucosas del cuello, y están las células parietales, están células principales también, pero que no son muy numerosas. Acá en las bases es donde se encuentran el mayor número. Veamos esta figura. Está bonita, es parecida a la otra, ¿ya? Entonces vemos acá las células mucosas superficiales. Acá por acá estaría el istmo, ¿no es cierto? El istmo y el cuello, el istmo que es bien cortito, y el cuello que es un poco más largo. Entonces acá nos muestra, estas son las células parietales, miren estas de color verde. Luego tenemos estas otras que están con gránulos, son las principales. Aquí también células principales. Bueno, también podemos encontrar estas otras celulitas, estas que casi no llegan hasta la luz. Ya son las células enteroendócrinas, secretoras de hormonas o péptidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué péptidos son los que producen esto? Depende, ¿no? Pueden producir gastrina u otras hormonas que les voy a mostrar en un cuadro que tengo enseguida. Entonces, algo más nos muestra, sí, la migración celular. A partir de estas células del cuello, les decía, chicos, que está aquí, ¿qué tipo de qué está? ¿Qué viene el cuello? Algo interesante en el cuello. Células madres, ahí están. Entonces acá nos muestra la migración. Ahí está escrito. ¿Cómo lo van a leer? La migración, que puede ir hacia arriba o hacia abajo, reemplazando cualquier célula que, digamos, haya dejado de funcionar y tiene que ser reemplazada. Bueno, y acá tenemos los tipos celulares, ¿no es cierto? Están las células superficiales, mucosas superficiales, que secretan moco. Aquí está la alveola. Esta es la lámina propia, ¿no? Aquí hay células, pueden haber células musculares lisas, ¿por qué no? Hay, ¿se ven? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Las células mucosas del cuello y estas también las superficiales, ¿qué producen? Moco y bicarbonato, moco protector. Ya, es un moco que nos protege de la acidez del tubo gástrico. Y el bicarbonato también neutraliza. Bueno,
Luego, ¿qué tenemos en las glándulas mismas? Las células parietales, ¿no? Esas que tienen su canalículo intracelular, que les he mostrado, esas piramidales, aquí están, ahí. Estas producen ácido gástrico, ¿no? Que es el ácido clorhídrico, factor intrínseco, ya que, como les decía, eh, metaboliza la vitamina B12 y también favorece la absorción de calcio, de iones de calcio. Ahora tenemos otras celulitas, que son las células enterocromatíneas, son las células enteroendocrinas, ¿ya? Se llaman argilóbinas, cromatines, células APU, bueno, tienen una serie de nombres, pero son las mismas, ¿no? Ya, estas celulitas, que producen mediadores químicos, ¿no es cierto? Como la histamina, ¿no? Que es un poderoso vasoactivo, un mediador químico de la inflamación, que es un producto que estimula la producción de ácido. Las células principales que producen pepsinógeno y lipasa gástrica, ¿no? Esta lipasa que degrada las grasas. Y hay otras células también, estas células que están, que se las considera del sistema puro, ¿no? Las células B, que producen somatostatina y otros inhibidores ácidos. En el libro de ustedes, en el ROS, hay un par de cuadros que están muy bien explicado todo eso, todas estas acciones. ¿Ya? Aquí tenemos las células G, ¿ya? Que producen gastrina, la célula que es una hormona, la gastrina, que estimula a las células parietales para producir ácido, al ácido clorhídrico. La gastrina es una hormona. Bueno, acá tenemos una lista de lo que son las células enteroendócrinas, que se las describe como que hay dos tipos, unas que son cerradas y otras abiertas. La función de estas células enteroendócrinas en general se las considera quimiorreceptores primarios, ¿ya? Quimiorreceptores primarios, que de alguna manera van a hacer una especie de testeo, van a testear, ¿me entienden lo que es eso? Van a checar, no sé cómo pueden llamarse otra cosa. ¿Ya? La calidad del jugo gástrico, ¿cierto? Entonces, es como si tomaran muestras, ¿sí? Entonces, según la calidad, la necesidad, entonces, estas van a producir hormonas, ¿no? Según la información obtenida, estas producen hormonas. Bueno, entonces, esa es en general la función de estas células enteroendócrinas. La diferencia es que estas son bastante cortitas, redondeadas, que no tienen contacto con la luz. En cambio, las abiertas sí. Aquí están dos células mucosas, ¿no es cierto? O dos células epiteliales. Estas sí, y tienen acá unas microvellosidades, micropliegues, podemos llamar, bastante cortitas. Pero es la membrana celular de estas microvellosidades, perciben o sostienen receptores del gusto, ya igual que los de la lengua. Entonces, estas pueden percibir sabores. ¿Qué tipo de sabores? El sabor dulce, amargo, y el sabor umami. Ya les expliqué qué significa todo eso. Bueno, estas son las células enteroendócrinas. Ahí tenemos una comparación, ¿ya?, del cardias con el ano, ¿no? con las células del ano. Se parecen mucho, la mucosa cardial con la mucosa antral, o antropilórica, como quieran llamar. Bueno, entonces estas tienen sus alveolas, no son cortas como las públicas, ¿no? Pero tampoco son muy largas, ¿no? Y acá abajo tienen glándulas mucosas, que son las glándulas cardíacas. Pero ¿qué pasa en el ancho, la mucosa antral o pilórica, la pilórica o antropilórica, como quiera llamar? Presenta bastante profundas sus glándulas, ¿no? Bastante profundas, ahí llegan, ¿cierto? Y luego también tienen glándulas mucosas, ¿sí? La diferencia es que son estas glándulas, estas son tubulares, pero más profundas que las
cardíaco. Estas son las atrofiloides. Bien. Pero son muy parecidas, muy parecidas. Acá tenemos en el antro, es donde principalmente se encuentran en mayor número estas células enteroendócrinas, que son las células G. ¿Cuál es la función de estas células G? Que estimula el ácido clorhídrico. ¿Qué produce? Ácido. Gastrina. Gastrina. Por eso es su G, tiene gastrina. Entonces aquí están estas celulitas. Se la ha podido detectar mediante el método de inmunohistoquímica, ¿no es cierto? Entonces ahí se las nota bastante bien. Bueno, entonces se encuentran ahí, ¿no es cierto? En las glándulas del ano, en los hongos, en las bases. ¿Ya? Bueno, luego tenemos el píloro. ¿Ya? Ahí tenemos el esfínter piloico, que es una gruesa capa de músculo liso. ¿Ya? Luego tenemos la submucosa, la muscular de la mucosa y la mucosa. La mucosa. Aquí está la luz. Ahí están las foveolas, ¿no? Las criptas gástricas. Sí, pero de esta parte que es la mucosa pilórica. Miren, son profundas, bastante profundas. Y aquí vamos a encontrar glándulas pilóricas, 4 pilóricas, como quiera llamar. Ahí estamos viendo, miren la profundidad de las foveolas. O sea que no es perfecto el corte, ¿no? Pero digamos, entender. Ahí están las glándulas pilóricas, esta es la muscular de la mucosa. Bueno, entonces del píloro atravesamos el esfínter pilórico y nos encontramos de pleno en lo que es el intestino delgado. El intestino delgado, ahí estamos viendo. ¿Sí? Aquí está el inicio, ¿no? Este es el duodeno, que tiene forma de C, y sus segmentos, ¿no? Que es el duodeno, el yeyuno y la parte final, el hilo. Ahí está, ¿sí? Este es el ciego, el colon ascendente. Aquí está la unión ileo-cecal, donde hay una válvula, ¿sí? Y aquí tenemos el apéndice cecal, que viene de ciego, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿sí? La unión ileo-cecal. Bueno, ¿qué nos dice? El intestino delgado está situado en la cavidad abdominal. Es un tubo alargado y hueco, con paredes más delgadas que las del estómago. Mide entre 7 y 9 metros de largo, o de longitud, plegado varias veces, lo que llaman las asas intestinales. Se divide en 3 porciones o segmentos. El duodeno, que es la parte más cercana al estómago. Esta a continuación. Luego viene el yeyuno, que es la parte media, o porción media de acá. El hilo, que es el tramo final. Al igual que el estómago, el intestino delgado tiene músculos que al moverse hacen que los alimentos vayan avanzando con el contenido intestinal. La pared interior del intestino delgado no es lisa, sino que presenta una gran cantidad de vellosidades. Esto por ahí es más microscópica la cosa. Pero macroscópicamente se ve una especie de pliegues mucosos, unos pliegues mucosos que se denominan las válvulas conviventes, o los pliegues circulares también se llaman, válvulas conviventes, así se llama. Bueno, entonces las vellosidades intestinales son importantes, vamos a ver aquí, las que están irrigadas internamente por pequeños vasos sanguíneos, por capilares. Bueno, entonces acá tenemos un asa intestinal. Aquí estamos viendo ya la mucosa, está abierta acá en esta zona. Por fuera está la serosa. Aquí está la muscular externa por sus 2 capas. La capa muscular longitudinal, que es la externa. La circular, que es la interna. Luego viene la submucosa, por último la mucosa. Y aquí vemos estos pliegues, y en acá está el cortecito, se puede ver. Estos pliegues de la mucosa son pliegues mucosos, ¿ya? Que son los pliegues circulares, que de alguna manera dificultan que el paso sea demasiado rápido, ¿no? Porque acá necesitan el material que se ha digerido, que termine de digerirse y luego absorberse los nutrientes, ¿no es cierto? Lo que nos va a servir, ¿ya? Y lo que no nos sirve, bueno, sigue su
físicamente. Bien. Entonces, acá tenemos una vista un poquito más aproximada de estos pliegues circulares, que a veces son como anillos y otras veces son como semilunas, que son incompletas, donde están las flechas, miren, no están completas, ya son crestas que parece que terminaron o empezaron a suceder. Bueno, pero están, digamos, distribuidas parcialmente, no están completamente rodeando la circunferencia de la luz del intestino. Pero bueno, estas son las válvulas convidentes. Ya, no tenemos acá más. Vamos a ver la histología de estos pliegues. Aquí está la muscular externa, miren, la muscular externa. Este es un yeyuno. Aquí está la mucosa que es todo esto. Aquí vemos la submucosa. Bueno, entonces, toda esta es la mucosa, miren, la mucosa, y aquí se ve un poquito la submucosa, de color claro. Entonces, fíjense, la mucosa hace un pliegue sobre la submucosa. Le está amenazando. Bueno, ahí se ven los pliegues, ¿no es cierto? Acá nos muestran dos. Estos son los pliegues, ¿no? Las válvulas convidentes. Estas son las vellosidades. Estas son las vellosidades, que son repliegues del epitelio. Estos pliegues circulares son repliegues de la mucosa. Las vellosidades son repliegues del epitelio con su lámina propia. ¿Ya? O sobre la lámina propia. Aquí es de la mucosa sobre la submucosa. Se nota, se entiende, ¿verdad? Es un pliegue, ¿no? Es una plegadura. Bien. Entonces, rodeando las vellosidades, ¿sí? Tenemos el epitelio intestinal, que cubre la vellosidad y luego se introduce, se profundiza para formar lo que se llaman las glándulas de Lieberkühn. Las glándulas de Lieberkühn. ¿Y qué tipo de células vamos a encontrar en este epitelio intestinal? Bueno, ahí está, ¿sí? Una vellosidad y una glándula de Lieberkühn. Ahí están los nombres, si quieren, acá. O cripta de Lieberkühn. Bueno, entonces esta es la vellosidad. Ahí está el epitelio, miren, rodea por completo. Se introduce, vuelve a salir, rodeando la vellosidad. Ya, estas son las vellosidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la vellosidad? Acá tenemos una cripta y acá tenemos dos medias vellosidades. Pero aquí se puede ver bien el epitelio. Las células más numerosas e importantes son estas, los enterocitos, o las células absortivas. ¿Ya? Que si ustedes se fijan, van a ver acá un cepillito, ¿no? Ribete de cepillo, chapa estriada, o borde de cepillo, como quieran llamar. ¿Y qué es este borde de cepillo? ¿Qué representa? Las microvellosidades. ¿Y qué son las microvellosidades? Son, perdón, mamita, perdón, corazón, dígame. Del epitelio, la membrana. Entonces, la membrana es esta que se pliega. Entonces, fíjense el detalle. La válvula es donde hay una plegadura de toda la mucosa. ¿Estamos bien? La vellosidad es una plegadura del epitelio.
Y la microvellosidad es la plegadura de la membrana celular en la superficie aplicada, como bien decía la señorita. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, estas pliegues de la membrana celular, que son las microvellosidades, lo que hacen es aumentar la superficie de absorción del heterocito. Del heterocito. Bueno, ¿qué otras células vamos a ver? Las células caliciformes, que secretan moco. ¿Sí? También existen las células enteroendocrinas, que secretan hormonas. Colecistoquinina, secretina, en fin, una serie de productos. ¿Vale? Luego tenemos las células, acá dice regenerativas. Bueno, son las células de reserva, ¿no? Y por último tenemos estas celulitas justamente de fondo, son células que tienen muchos gránulos de secreción y llevan ese nombre, las células granulosas de Pann. De Pann. Bueno, las funciones de cada una, ¿no? Estas son absorción, absortivo, producir moco. Estas, las células enteroendocrinas, producen hormonas. Las regenerativas son células de reserva. Y las células de Pann tienen en sus gránulos de secreción una serie de productos, ¿cierto? Como ser la lisocima, la lisocima, y otras enzimas más que son bacteriostáticos, ¿ya? Que regulan ya la flora intestinal normal, ¿no? La mantienen en niveles normales, o lo que también se llama la macrobiota, la flora intestinal normal. Entonces, esas son las funciones de cada una de estas células que componen la población del epitelio intestinal, el intestino delgado. Ahí vemos vellosidades, miren. Estas no es que están sueltas, sino que es por el corte, ¿no? ¿Ya? Entonces se las ve así, parece que estuvieran en el aire. No, todas están ancladas, ¿no? en la parte esta de la lámina propia, ¿no? Muscular de la mucosa. Bien. Entonces, entre las poblaciones de estas células que revisten el epitelio, existen unas células que se llaman células intermedias, que son también como en el estómago, constituyen nichos de células madre, ¿ya? Del reemplazo, ¿ya? De las células, o puede ser también las células regenerativas que dicen, puede ser, estas se llaman células intermedias, así es. Pero estas no se encuentran tan profundamente como, sino también, igual que en el estómago, se encuentran en la mitad, por acá, en la mitad, o sea, en la parte media, sí, de estas grietas de Liverpool, o sea, más o menos por acá, por acá se encuentran. Ahí están las células regenerativas, pero también se encuentran en grupos, ¿no? Agrupaciones, como se llaman nichos. Bien, células más. ¿Qué más podemos ver? Algunas cosas nos hemos olvidado, tengo que dar más. Ahí está una vellosidad. Vemos el epitelio. Acá se puede ver, miren esta línea oscurita acá también, ¿sí? Que es el borde del cepillo. Ahí oscuro. No vamos a dar más detalles porque esto ya hemos visto en tejido epitelial. Bueno, aquí existen en la lámina propia, existen capilares y también encontramos este vaso linfático. ¿No? En el centro de la velocidad, que se llama el vaso pilífero central, ya por donde se transcurre la linfa. ¿Ya? Y justamente la grasa absorbida, los líquidos absorbidos, la mayoría sí circulan por esta vía, ¿no? Por la vía linfática, por este vaso lateral, el pilífero llamamos, pilífero central. Bueno, y aquí estamos viendo las células de Pann, ¿no? Las células granulosas de Pann, con mayor aumento.
se ve también acá, en las bases de las criptas de libros. Bueno, ¿qué más vamos a ver? Ahora, cada segmento del intestino delgado tiene sus particularidades, sobre todo el duodeno y el hígado. El hígado no tanto, es como todo lo que hemos visto ahorita corresponde al hígado. Pero hay algunas particularidades que vale la pena que sepan. Aquí está el duodeno, ahí está el esfínter, ¿no es cierto? El bulbo duodenal, y aquí tenemos la sed duodenal. En esta parte descansa la cabeza del pavo. Ahí podemos ver la vía pancreática y aquí la vía biliar, que termina en esta parte, ¿no? Que es la sacarúncula. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver del duodeno que es importante? Ahí está el duodeno. Este es el epitelio del duodenal, estas son las vellosidades, tejido linfóide. La característica del duodeno, que no tienen los otros segmentos, son estas glandulitas, unas glándulas mucosas, ¿sí? Que se encuentran tanto en la lámina propia, ¿sí?, como en la submucosa. Estas son las glándulas de Brunner, ya que se caracterizan por secretar un moco neutro, más que neutro, alcalino, más que neutro, alcalino. ¿Y con qué finalidad? De contrarrestar la acidez del quinogástrico que llegó ahí. Llegó el material ácido, microácido. Entonces, para neutralizar esa acidez, está la secreción de estas glándulas, que son muy abundantes. Son las glándulas de Brunner, con B grande. Bueno, aquí ya vamos a acabar, señorita. No se lo levanto, por favor. Ya. Ahí estamos viendo, ¿no?, las glándulas de Brunner. Ahí están las vellosidades, ¿sí? Ahí está el epitelio superficial, lámina propia. Aquí estamos viendo, sí, a menor aumento, lo mismo. Aquí está la muscular de la mucosa, glándulas de Brunner por acá y glándulas de Brunner por acá también. Entonces, esa es la característica histológica especial del duodeno, ¿sí? Las glándulas de Brunner. El hilo, ¿por qué se caracteriza? Porque acá en la submucosa y también en la lámina propia también, presentan conglomerados de tejido linfóide, estos conglomerados, que se denominan las placas de Peyer, que tienen un valor bastante importante en cuanto a la defensa inmunológica, ¿no? Ahí está, en el hilo. Ahí está la mucosa normal, corriente, y aquí está el tejido linfóide, ¿no? El tejido linfóide nodular principalmente. Acá vamos a ver otro corte que está más entendible, ¿no? Ahí está, miren. Ahí está, ¿sí? Ahí están las vellosidades, el epitelio, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí está la muscular externa. Y bueno, llama la atención el grosor, ¿no?, la cantidad de tejido linfóide. Bueno, en el epitelio que está por encima de estas estructuras, de estos conglomerados linfóides, existen unas celulitas muy importantes en su participación inmunológica. Se llaman las células hemo. Aquí tenemos un enterocito, ahí con sus microvellosidades, y aquí está la célula hemo, ¿ya?, que no presenta vellosidades, sino micropliegues. Entonces, en estos micropliegues se ha descrito que hay gran cantidad de receptores de glucoproteína 2, la GP2, ya que pican macromoléculas específicas y sobre todo bacterias gram negativas, como se Escherichia coli. ¿Ya? Bien, estas células tienen un depósito en su interior, ¿ya?, un bolsillo, una bolsa. En esta bolsa están los linfocitos y también hay macrófagos. Bueno, estas células dendríticas son células presentadoras de antígenos, ¿sí?, que están pululando por acá encima y pueden detectar cualquier sustancia extraña. Entonces, inmediatamente corren, vienen por acá, que hay una abertura y penetran y se las presentan los antígenos
a estos linfocitos, ¿no? Inmunológicamente competentes. Estos a su vez estimulan al macrófago y así, y acá se desencadena una respuesta inmunitaria. Así es. El intestino grueso, una vez que han sido absorbidos los nutrientes, el material restante pasa del intestino delgado al grueso, que está dispuesto en el abdomen en una forma de U invertida. ¿Sí? Una U invertida. Las paredes presentan un mayor diámetro y son más gruesas que los elementos anteriores. El colon elimina, el colon también se llama el intestino grueso, por si acaso. Elimina productos digestivos de desecho que el cuerpo excreta como heces, a través del recto y el ano. Cuando el material llega al colon, dice acá, ya se han absorbido los nutrientes esenciales. Entonces, ¿qué es lo que queda? Hay células absortivas en el intestino grueso, pero absorbe más que nada agua. Ya, agua. Eso es importante, yo les voy a contar por aquí. Ahí está el intestino grueso, ¿no es cierto? Este es el colon ascendente, este es el parte del cielo, el apéndice secal, la vermiforme, ¿sí? Ahí estamos viendo la parte media, el colon transverso, colon descendente, el asa sigma, el recto y el ano que no se lo puede ver, no se lo ve. Ahí también tiene su mesenterio, etcétera, etcétera. Estas dilataciones son las austras, las austras. La superficie interna es relativamente lisa, pero podemos ver algunas estructuras como pliegues, pero bastante groseras. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver de la pared? Bueno, y acá se puede ver algo también, ¿no? Una cinta, ¿no? Que es la arteria del colon. Ya vamos a ver de qué se trata. Ahí está la pared. Bueno, esta es la mucosa, la submucosa y la muscular externa. Bueno, la mucosa no presenta vellosidades. Solamente vamos a encontrar acá criptas y diversos. En la submucosa podemos encontrar tejidos conectivos, vasos. Bueno, no hay glándulas, no hay muchas glándulas, significativamente no. Ya vasos, nervios, principalmente. Aquí en la muscular externa vamos a encontrar músculo liso. ¿Ya? Y la capa esta, la capa la longitudinal externa, ¿sí? La longitudinal externa, así se llama, se ha reducido a una cinta que se denomina la tenia del colon, la tenia coli, ¿no? Esta es la tenia del colon, esa cinta que les mostré hace un momento. Ahí tenemos la mucosa. Miren, las glándulas bastante profundas que son solamente glándulas de Lieberkühn, o criptas de Lieberkühn. Ahí está la muscular de la mucosa, ahí está la submucosa, que podemos encontrar vasos de diverso calibre. ¿Ya? Y lo que sí llama la atención es que hay muchas células caliciformes, abundancia de células caliciformes. Bueno, y también hay células absortivas, ¿cierto? Que se encargan de absorber agua, básicamente. Ahí estamos viendo, tiene una cripta de Lieberkühn, y donde se ven células absortivas, pero muy pocas, en comparación a las células caliciformes. También se pueden ver células regenerativas, exactamente, y células de enteroectópticas, ¿cierto? O de células Q, que se llama. Ahí estamos viendo. Entonces, ¿cuál es la razón? Que las células estas básicamente absorben agua, ¿sí? Y estas secretan mucho moco. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el material que llega al colon se va a deshidratar en algún sentido. Se deshidrata, pierde agua porque es absorbida. Pero sin embargo, estas secretan mucho moco para darles mayor pastosidad, ¿sí? a las heces, que luego van a ser eliminadas, ¿no es cierto? Imagínense si no hubiera eso, sería terrible, ¿no? Entonces, esa es la ventana, ¿no? Que tiene gran cantidad de células caliciformes. Bien.
En algunas especies se han descrito que hay células de Paneth, pero en los humanos es casi trascendente. Bueno, ahí estamos viendo las criptas de Liverpool, ¿cierto? Con algunas células de este tipo que son las enteroendógenas. Ya, entonces vámonos a la parte final del coro. Ahí están, ¿no? Algunos pliegues transversos que son muy dispersos, ¿no es cierto? No hay mucho de eso. Entonces, esta es la parte terminal, ¿sí? Aquí tenemos el recto, que es una parte dilatada que es la polla, donde se puede ver estos pliegues longitudinales, ¿ya? Que son los pliegues mucosos longitudinales, o las columnas de Morgani, que se llaman así, ¿no? Columnas mucosas o columnas anales. Ahí se ve entonces la mucosa final, la mucosa de la parte terminal, en el conducto anal. Entonces tenemos aquí una zona que es una zona colorectal, o sea, mucosa rectal, este epitelio cilíndrico simple. La zona de transición, donde hay ciertos cambiecitos, ya para luego entrar a una zona escamosa, ¿cierto? Una zona escamosa, no queratinizada al principio, para después convertirse en la piel, ¿no? En la piel anal, con anexos y todo, ¿sí? Es importante también destacar la presencia de los esfínteres, ¿no? Los esfínteres anales, que son el externo y el interno. Aquí está el externo, aquí está el interno. Bueno, acá podemos ver entonces la transición. Ahí está el epitelio estratificado plano con algunas glándulas de Liverpool por acá, y acá se va cambiando. Mira esta serie de transición y ahora vas a ver para convertirse en epitelio estratificado plano. Aquí está el músculo, ¿sí? El músculo estriado esquelético que forma parte de los esfínteres. Acá se ve muy bien lo que les decía. La zona columnar, esta es la zona interna, ¿no es cierto? La zona de transición, y esta es la zona escamosa. Ahí tenemos la válvula anal, el esfínter interno y el externo, ¿no es cierto? Acá ya tenemos piel, ¿no? Con anexos. Aquí vemos el epitelio cilíndrico simple que está terminando, la antigua zona de transición. Y aquí el epitelio ya estratificado, claro. Bueno. Y por último vamos a ver esta partecita, ¿no? Que es un resabio, que parece que antes era más largo el intestino grueso. Entonces esta parte ya con la evolución, obviamente se iba atrofiando, quedó como una colita, ¿no? Que es el apéndice vermiforme o apéndice secal. Entonces, si hacemos un corte, ¿qué es lo que vamos a ver? Que tiene una mucosa bastante importante, donde hay mucho tejido linfoide, ¿sí? En la submucosa. La mucosa tiene la misma estructura que el colon. Glándulas de Liverpool, ¿cierto? Acá está una parte de la submucosa y luego tenemos la muscular externa, donde no se logran distinguir capas, pero se puede ver el músculo liso acá, sobre todo el circular. Ya, esa es la historia de la apéndice secal. Y bueno, chicos, eso sería todo.